Nos adentramos en un recorrido por el mapa político global del año 2024. Un año crucial marcado por elecciones presidenciales en diversos países que sin duda configuran el escenario geopolítico mundial. Desde Estados Unidos hasta Rusia, pasando por México, El Salvador, Venezuela, Taiwán y los países de la Unión Europea, el pulso democrático resonará en al menos 70 naciones, abarcando aproximadamente el 51% de la población mundial. Las elecciones no solo representan el ejercicio del derecho al voto, sino también un reflejo del dinamismo de la democracia a nivel mundial. Acompáñenos en este recorrido informativo por las elecciones presidenciales de este 2024. Iniciamos nuestro viaje en México, donde por primera vez en la historia una mujer podría convertirse en presidenta. Estas elecciones son de suma importancia en un país que enfrenta desafíos significativos como las altas cifras de feminicidios. Las votaciones están programadas para junio y la nación azteca se prepara para un cambio significativo de su liderazgo tras el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Istmo Centroamericano, específicamente en El Salvador, el próximo 4 de febrero se celebrarán las novenas elecciones presidenciales desde 1983 y las séptimas elecciones desde 1992. En esta ocasión, los salvadoreños no solo elegirán al presidente y vicepresidente, sino que también participarán en elecciones legislativas y municipales. La figura clave de este proceso es el actual presidente Nayib Bukele, quien busca la reelección consolidando así su presencia en el panorama político del país. El 5 de mayo, Panamá se sumará a la ola electoral celebrando elecciones para elegir al presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales. Este proceso democrático definirá el futuro político de la nación centroamericana, marcada por su posición estratégica en la región y su relevancia en temas económicos. En la nación sudamericana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con un respaldo significativo de la población venezolana, estas elecciones no solo definirán el liderazgo del país, sino también influirán en las dinámicas políticas de la región. Tomando en consideración que Venezuela, por la crisis que atraviesa, sus habitantes se han visto obligados a salir y buscar nuevas oportunidades en otros países. En Uruguay, donde el voto es obligatorio, se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias. Los ciudadanos uruguayos elegirán presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados que conformarán el poder legislativo. Este proceso refleja el compromiso del país con la participación ciudadana y la democracia representativa. Avanzamos hacia el norte, donde el 5 de noviembre los estadounidenses acudirán a las urnas para nombrar a sus grandes electores encargados de seleccionar al próximo inquilino de la Casa Blanca para el próximo periodo presidencial. Estas elecciones, como siempre, tendrán repercusiones globales, ya que Estados Unidos desempeña un papel crucial en el escenario político internacional. Nuestro viaje nos lleva a la vasta extensión de Rusia, donde las elecciones presidenciales están programadas para el 17 de marzo. El presidente Vladimir Putin, figura dominante en la política rusa, aspira a la reelección. Este evento marca otro capítulo de la historia política del país, caracterizado por un sistema político único y su influencia en asuntos internacionales. Pero para comprender la magnitud de las elecciones presidenciales del 2024, es esencial adentrarnos en algunos antecedentes históricos y tendencias globales que han moldeado el panorama político en estos países. A lo largo de las décadas, el proceso electoral se ha convertido en un reflejo de la evolución de las sociedades y sus valores, marcando hitos en la lucha de los derechos civiles, la igualdad de género y la participación ciudadana. En México, por ejemplo, el posible ascenso de una mujer a la presidencia simboliza un avance significativo en la equidad de género. Este país ha experimentado transformaciones sociales profundas a lo largo de los años, desde movimientos estudiantiles hasta cambios en las políticas económicas. Las elecciones del 2024 representan una oportunidad para consolidar estos avances y definir el camino futuro del país. En El Salvador, la historia política está marcada por la superación de conflictos armados y la búsqueda de estabilidad democrática.
Las elecciones presidenciales en este pequeño país centroamericano no solo determinarán su liderazgo, sino también su capacidad para mantener la paz y el desarrollo económico en medio de desafíos regionales. En Panamá, la democracia ha sido un elemento fundamental en la transición del país hacia un centro financiero global. Las elecciones del 5 de mayo serán un barómetro de la percepción ciudadana sobre el desempeño económico y las políticas gubernamentales en un entorno cada vez más interconectado. En Venezuela, la persistente polarización política y económica ha llevado a una situación compleja y las elecciones presidenciales son cruciales para la estabilidad interna y la relación del país con la comunidad internacional. La figura de Nicolás Maduro y las inhabilitaciones a algunos principales candidatos de oposición como María Corina Machado sigue siendo un punto de debate y reflexión en el ámbito global. Uruguay, con su tradición democrática y el voto obligatorio, se enfrenta a la tarea de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad. Las elecciones de 2024 ofrecen la oportunidad de consolidar la estabilidad política y abordar los desafíos económicos que enfrenta el país. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha sido testigo de cambios significativos en su sistema político, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles. Las elecciones del 2024 marcan otro episodio en la narrativa de la democracia estadounidense, donde la participación ciudadana y los debates sobre cuestiones claves definirán el futuro de la nación. En Rusia, las elecciones presidenciales han sido un elemento constante en el escenario político, aunque con particularidades propias de su sistema político, el presidente Vladimir Putin, una figura influyente, busca la reelección en un contexto de relaciones internacionales complejas y cambios geopolíticos. A nivel internacional, el contexto geopolítico influye de manera significativa en las elecciones del 2024. El papel de Estados Unidos como potencia mundial, las tensiones entre Rusia y Occidente, así como los desafíos económicos y migratorios en la Unión Europea, crean un entorno complejo en el que estos procesos electorales se desarrollarán. Las elecciones de Estados Unidos y programadas para el 5 de noviembre tendrán un impacto directo en la política global. La elección del próximo presidente estadounidense no solo determinará las políticas internas, sino que también influirá en las relaciones diplomáticas y en la resolución de conflictos a nivel mundial. En Rusia, las elecciones presidenciales no solo son un ejercicio democrático interno, sino también un elemento clave en la oposición del país en la escena internacional. La relación entre Rusia y Occidente, marcada por tensiones geopolíticas, será observada de cerca, ya que el resultado de estas elecciones podrían tener implicaciones en la política global. La Unión Europea, por su parte, enfrenta desafíos significativos. Las elecciones en los 27 países miembros serán cruciales para definir el rumbo de la política comunitaria. Temas como la gestión de la crisis migratoria, el cambio climático y la recuperación económica serán puntos de atención, ya que la Unión Europea busca mantener su unidad en medio de la diversidad de perspectivas y prioridades en sus Estados miembros. En un mundo interconectado, las elecciones del 2024 también plantean preguntas fundamentales sobre el futuro de la democracia global. La participación ciudadana, la transparencia electoral y la capacidad de los líderes electos para abordar problemas globales son temas cruciales. La diversidad de sistemas políticos, desde la democracia representativa en Uruguay hasta la presidencial en Estados Unidos, y la peculiaridad del sistema ruso, demuestra la variedad de enfoques hacia la toma de decisiones y la representación política. Las elecciones del 2024 ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la eficacia en estos sistemas en la solución de los desafíos del siglo XXI. En este contexto, la atención internacional se centrará en la salud de la democracia en cada país y cómo estos procesos electorales reflejan la voluntad del pueblo. La transparencia, la participación ciudadana y la respuesta de los problemas globales serán elementos críticos en la evaluación de la legitimidad de los resultados electorales. Sin duda, las elecciones presidenciales del 2024 se presentan como un acontecimiento histórico de gran envergadura, definiendo el curso político de naciones clave en el escenario internacional. Desde la posibilidad de una presidenta en México hasta la reelección de líderes consolidados como Vladimir Putin en Rusia,
Cada elección lleva consigo la carga de la historia y las expectativas del futuro. En este viaje informativo hemos explorado los antecedentes históricos, las tendencias globales, los desafíos internacionales y las perspectivas para el futuro de la democracia global. El ejercicio del derecho al voto, la participación ciudadana y la capacidad de los líderes electos para abordar los problemas contemporáneos serán elementos cruciales en la evaluación de estos procesos electorales. No te pierdas la oportunidad de ser testigo del ejercicio democrático en acción y cómo los líderes son elegidos para dirigir naciones de importancia global. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización sobre las decisiones 2024.